T13 Noticias. Impacto informativo. ¡Alerta! Confirman primer caso de viruela del mono en Guatemala. Abogados de José Rubén Zamora también son investigados por lavado de dinero. Acusado de golpear brutalmente a una mujer, enfrentará la justicia el viernes. Pandemia. Más de 3,000 personas dieron positivo en las últimas horas. Servicio T13. Un accidente laboral lo dejó solo con una pierna. Borrachos y montoneros. Otro espectáculo callejero captado en video. Buenas noches, así abrimos esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Vamos ahora con la ampliación de uno de nuestros titulares. Sin duda, la noticia que acapara la atención pública, el primer caso de la viruela del mono, ha sido confirmada en suelo guatemalteco. Más adelante tenemos a una experta que nos va a aclarar ciertas dudas. Así iniciamos la cobertura. Las autoridades de salud confirmaron el primer caso de viruela símica en nuestro país. El paciente es un hombre de 31 años quien tras presentar síntomas fue aislado y tomado como un caso sospechoso. Tras realizarle las pruebas y ser analizadas en el Laboratorio Nacional de Salud, se confirmó la enfermedad. El hombre tuvo contacto con personas extranjeras en la antigua Guatemala, Zacatepeques, por lo que el contagio es considerado local. Además, se analizan otros 3 casos sospechosos. Autoridades de salud realizaron un rastreo de las personas con las que el paciente tuvo contacto para monitorearlas. El paciente se encuentra aislado en su vivienda recibiendo tratamiento médico. El 25 de julio, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud de interés internacional debido al aumento de casos en el mundo. Según la OMS, se confirman más de 16,000 contagios en 78 países y suman 5 decesos. Y en este contexto, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Coma, brindó recomendaciones a la población para evitar el contagio de esta enfermedad. Las recomendaciones en general a la población: ser cuidadosos si sabemos o vemos alguna señal de alerta con alguien que tenga una lesión individualizada o varias lesiones en piel, mantenerlo lo más lejano posible. Recomendar que acudan las personas a los servicios de salud para ser evaluados. Hay suficiente conocimiento y expertise para poder diagnosticar la enfermedad y sobre todo en la línea de lo que hablábamos hace un momento, el Laboratorio Nacional tiene la capacidad de secuenciar y analizar si el virus es el que corresponde a la viruela símica. Lo primero es llamar a la población a no entrar en temor, porque de nuevo, sabemos que las personas que tienen mayor nivel de riesgo son las personas que tienen sistemas inmunocomprometidos. Luego, las medidas naturales que se deben de seguir es procurar mantenernos en un entorno de personas conocidas, mantener una relación estrecha de cuidados, y sigue siendo válido el lavado de manos, sigue siendo válido el uso de la mascarilla. Y aquí ya no hacemos referencia a COVID, ¿verdad?, sino que estamos haciendo referencia a otra entidad que puede resultar un problema. Lo adelantábamos, tenemos que seguir hablando de este tema, amigo televidente, y qué mejor que contar con la compañía de una experta. Nos acompaña la doctora Johanna Samayoa, ella es infectóloga. Le damos la bienvenida, doctora, a T13 Noticias. Gracias por atender este llamado. Para nosotros es muy importante tenerla con nosotros para poder despejar ciertas dudas. Sabemos que no es una enfermedad nueva, a pesar de que es el primer caso que se confirma en suelo guatemalteco, y sabemos también que no es una enfermedad mortal. ¿Qué más nos podría usted ampliar en torno a ese tema? Bienvenida nuevamente. Buenas noches, muchas gracias. Sí, es una enfermedad que ya nos ha acompañado por mucho tiempo. Se había encontrado brotes aislados en África, en el Congo, y pues ahora ha habido
presencia de este virus en otros países ya de Europa y América, pues ya con nosotros no está pues actualmente, ¿verdad? Es una enfermedad eh, que está dentro de las que catalogamos como enfermedades olvidadas y que dejamos como un poco a un lado. ¿Cuáles podrían ser las formas de contagio, doctora? Porque se hablaba inicialmente que sería propiamente por contagio sexual. Sin embargo, sabemos que eso no es cierto. ¿Nos podría usted ampliar esa información, doctora? Sí, perfecto. El contacto es de piel con piel, ¿verdad? Es un contacto cercano. Puede ser a través de saliva, con los besos, puede ser a través de los abrazos, el contacto directo con fomites, como puede ser las sábanas de un paciente que esté infectado, la ropa del paciente, los utensilios que utilice para alimentarse, los implementos de uso personal o de higiene personal, ¿verdad? Pero básicamente es contacto. Abrazos, estar muy cerca, es un contacto cercano, no necesariamente exclusivamente sexual, es un contacto cercano con un paciente que tiene lesiones. Las lesiones pues son altamente infectivas en cualquiera de las fases que las podamos ver, ya sea vesícula, pústula o costra. Doctora, ¿cuáles son esos primeros síntomas que podríamos mostrar para pensar que de hecho ya nos contagiamos con la viruela del mono? Bueno, es importante que la población no se alarme, es importante vigilar. Siempre hay un cuadro prodrómico como con cualquier infección viral. Fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, dolores musculares, cansancio y generalmente después de 1 a 3 días o de 2 a 3 días después de que se instaura la fiebre empiezan a aparecer estas lesiones que generalmente son al inicio como pequeñas lesiones rojizas, van evolucionando hacia lesiones vesiculares o pustulosas y posteriormente a costra, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros, el paciente o las personas miren que tienen lesiones a nivel de piel, que pueden ser aisladas, no necesariamente van a ser en una gran cantidad, deben de acudir a ser evaluados a las diferentes áreas de salud para que se verifique si es cuadro es compatible con viruela, ¿verdad? Pueden haber manifestaciones también como que se inflamen ganglios, puede haber cuadros a nivel de garganta, pero básicamente es ese cuadro como gripal que podemos tener antes y lo que lo va a caracterizar son las lesiones en piel, una vez que ya se haya instaurado el cuadro de fiebre. Doctora, a la hora de, por ejemplo, ya estar contagiados, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones? ¿Cuál podría ser el tratamiento para poder iniciar justamente a mermar esta viruela del mono cuando uno ya ha sido contagiado? Pues lo primero es consultar a las áreas de salud, ya que sea documentado, si está estable y la mayoría de los casos son ambulatorios, debe aislarse en casa, tratamiento sintomático, medicamentos para el dolor, medicamentos para controlar la fiebre, antihistamínicos, porque las lesiones pueden ser bastante pruriginosas. El aislamiento del paciente es esencial. El uso de mascarilla por parte del paciente, el separar los utensilios de alimentación y de uso personal. Asimismo, las sábanas o la ropa, pues perfectamente se deben de lavar con agua caliente. Las superficies, pues deben de estar desinfectadas y el paciente debe cumplir con el aislamiento hasta que ya no haya ninguna lesión en piel. Esta parte es muy importante. Las lesiones son altamente infecciosas por contacto directo, repito, desde cualquiera de las fases, inclusive en costra. Entonces, el paciente puede levantarse el aislamiento cuando ya no tiene ninguna lesión y ya tiene piel nueva en donde estuviesen todas las lesiones. Es importante, doctora, porque usted habla entonces que el aislamiento dependería entonces de cada persona, no es que sea un tiempo estipulado. No, va a depender de la evolución. Realmente el aislamiento se levanta cuando ya el paciente no tiene ninguna lesión, ¿verdad? Porque como le repito, en cualquiera de las fases son contagiosas con contacto directo, ¿verdad? No, aquí lo que marca es el que ya no haya ninguna lesión. Entonces la fase es vesícula, pústula, costra, y luego de que la costra cae se regenera la piel y entonces ya en ese punto donde no hay ninguna lesión, ninguna costra, el paciente pues ya
en ese punto se puede valorar levantar el aislamiento. Entonces esto va a depender. Puede ser de 2 a 4 semanas, depende del cuadro del paciente. Hasta un mes entonces de aislamiento. Una pregunta que nos han hecho también a través de las redes sociales de T13 Noticias, doctora, tiene que ver con las vacunas. Si existe alguna vacuna para prevenir la viruela del mono o aún no. Sí, existe vacuna, ya la están aplicando en algunos países, pero es esta situación. Tenemos que, dependemos de las producciones de vacuna, ¿verdad? Pero sí existe vacuna y tenemos que ver cómo va a ir la producción y cómo va a ser el abastecimiento a nivel de país, pero aquí lo importante es la prevención, ¿verdad? Que estemos atentos, que mantengamos las medidas de distanciamiento, que si tenemos síntomas, que si tenemos alguna lesión, acudamos a las áreas de salud para que se pueda establecer el diagnóstico certero. En este momento el Laboratorio Nacional es el único que está procesando este tipo de muestras. Por eso es muy importante que acudan a los servicios de salud que ya tienen flujos establecidos para el envío de las muestras. Le agradecemos mucho este contacto, doctora. Si pudiéramos ya para finalizar, ya nos brindaba usted algunas recomendaciones, siempre esas recomendaciones para nuestros televidentes, para la población. Ya hablaba usted, por ejemplo, de no entrar en pánico y, por supuesto, la prevención y la importancia que esto tiene. Exactamente, mascarilla, lavado de manos y vigilancia y no tocar las lesiones si en algún momento llegamos a tener contacto con algún paciente. Le agradecemos mucho a la doctora Johanna Samayoa, ella es infectóloga y nos ha abordado este tema justamente de la viruela del mono. Es muy importante y recuerde que usted también nos puede seguir enviando sus dudas que tenga acerca de este tema a través de las redes sociales de T13 Noticias. Y en otro orden de noticias, la primera semana de agosto se conmemora y se celebra a nivel internacional la Semana a favor de la lactancia materna. En Guatemala es importante promover este alimento para los pequeños y beneficiar así su desarrollo. Del 1 al 7 de agosto de cada año se celebra a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna y la importancia en este caso de la donación de la misma, tomando en cuenta de que muchas madres primerizas no pueden dar lactancia en este caso, entre ello pues poder tener abastecidos los bancos de leche para poder darle oportunidad de vida y calidad de vida a aquellos que están viniendo al mundo. Pero para ello estamos con Ana Celis, que nos da detalles en cuanto a esta jornada que se celebra una vez al año. Esta semana, del 1 al 7 de agosto, celebramos mundialmente la Semana de la Lactancia Materna. Cada año tenemos un eslogan que promocionar. Este año estamos enfocados en apoyar y promover la lactancia materna por medio del apoyo y de la educación. En este caso, los nutrientes que trae leche materna es fundamental para el desarrollo de un pequeño, ¿verdad? La lactancia materna es el mejor alimento que pueden recibir los niños. Reciben no solo los nutrientes, sino también todas las inmunoglobulinas y sustancias que les permiten defenderse, ¿verdad? Tener anticuerpos para luchar contra distintas enfermedades y mantenerse protegidos para poder tener un buen desarrollo. Aquellas personas, aquellas mujeres que quieran donar leche, ¿de qué forma lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden comunicar o qué datos tienen que traer? Las madres pueden comunicarse al número de teléfono del hospital a la extensión 2795 o bien al teléfono 5524-0417 para poder dar la dirección, el número de contacto y el nombre de la madre donadora para nosotros poder hacer la recolección en casa. Las recolecciones domiciliarias son muy importantes porque nos permiten abastecernos de leche materna de mamás que nos comparten para los bebés que tenemos ingresados acá y que su madre no los puede alimentar. Mucha atención, amigo televidente, tenemos un servicio social, el número telefónico aparece en pantalla y es que con urgencia se necesita sangre O positivo para la señora Marta Rosa Gramajo. Ella se encuentra en el Hospital Nacional de Chimaltenango, al occidente de nuestro país, y se necesita con urgencia sangre O positivo para esta señora. El número telefónico aparece en pantalla, es el 45880867. Una vez más, 45880867. Le recuerdo, amigo televidente, se necesita con urgencia sangre O positivo para Marta Rosa Gramajo. Ella se encuentra internada en el Hospital Nacional de Chimaltenango. Con esta información, con este servicio, vamos ahora con Noticias Históricas.
Y vamos a continuar hablando del caso relacionado con la captura de José Rubén Zamora. Este día presentó varias aristas diferentes. El caso se le levanta la reserva y se escucha la primera declaración. El viernes de la semana pasada, la policía allanó su vivienda y las oficinas del medio de comunicación que dirige. El caso fue declarado en reserva. No se podían ofrecer mayores detalles para no entorpecer las investigaciones. Pero esa misma tarde, el jefe de la FESI aclaró que la captura de José Rubén Zamora Marroquín nada tiene que ver con sus publicaciones como comunicador. Su arresto fue ordenado porque está acusado de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero. De ser encontrado culpable, la pena podría ser de al menos 20 años en prisión. La audiencia de primera declaración fue programada para el pasado lunes 1 de agosto, pero después se reprogramó para hoy a las 2 de la tarde. Como cualquier sospechoso, y pese a que trató de evitarlo, José Rubén Zamora fue engrilletado y trasladado a la 1 de la tarde a Torre de Tribunales. La audiencia inició a las 3 de la tarde y el juez que conoce el caso accedió al levantamiento de la reserva. En otras palabras, permitió el ingreso de la prensa para documentar la audiencia. La fiscal del Ministerio Público presentó al juez el resultado de todo lo secuestrado durante los allanamientos el pasado viernes en la casa de José Rubén Zamora y las oficinas del periódico. Y como tercer punto, la fiscal le hizo saber al juzgador que 2 de los 4 abogados contratados por el acusado están siendo investigados y podrían estar vinculados en el mismo proceso. En otras palabras, la persona que denunció a José Rubén Zamora asegura que los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya también están implicados en el caso de lavado de dinero. El juez entonces le ofreció tiempo a José Zamora para decidir qué hacer, porque no es posible que lo defiendan abogados que también están siendo investigados. La decisión fue contratar a 2 nuevos abogados penalistas y el juez reprogramó la audiencia de primera declaración para el lunes 8 de agosto a las 9 de la mañana. Mientras llega el día, José Rubén Zamora Marroquín debe permanecer en la cárcel. Tiempos de coronavirus, mucha atención, ha llegado el momento para que actualicemos las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco. Tiene usted ya en pantalla esta última actualización presentada por las autoridades de salud. De alguna manera empezamos a ver que esta quinta ola de contagio empieza a mermar, pero recuerda, amigo televidente, es importante no bajar la guardia, seguir extremando las medidas de higiene, las medidas de bioseguridad, sobre todo para evitar el contagio y por supuesto la muerte. Es lamentable que las personas sigan falleciendo a causa del nuevo coronavirus en suelo guatemalteco. Ayer martes 2 de agosto del 2022 se realizaron 13.826 hisopados. La segunda casilla hace referencia a la cantidad de nuevos casos. Indicábamos, comienza a mermar esta quinta ola de contagio, pero hablamos nuevamente de un número alto de nuevos casos en apenas 24 horas, 3.278 casos contabilizados por las autoridades de salud. La tercera casilla es la que continúa preocupando, amigo televidente, porque seguimos hablando, le indicaba, de personas fallecidas por COVID-19. Según esta actualización, 6 personas más perdieron la vida en fechas anteriores. Afortunadamente, el cero hasta abajo de la pantalla nos indica que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas. Vamos ahora a presentarle también el panorama completo de la pandemia. Atención a la pantalla, 49.645 casos activos. La segunda casilla, siempre en la parte alta, la cantidad de casos que han sido contabilizados por las autoridades de salud desde el inicio de la pandemia hasta
hasta ayer, 1.048.193 casos. Atención, porque la siguiente casilla es la que nos indica la cantidad de personas que se han recuperado, esto según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 979.478 personas afortunadamente se han recuperado, y esta casilla, la última que le daremos lectura, es la más alarmante, amigo televidente, y por eso cada noche insistimos, hacemos el llamado en que usted no baje la guardia. Vea la cantidad de personas que han fallecido en suelo guatemalteco producto del COVID-19. 19.070 personas han perdido la batalla en contra del nuevo coronavirus. Por favor, amigo televidente, usted no baje la guardia. Y enseguida compartimos con ustedes este servicio T13. Se trata de la historia de un hombre que debido a un accidente perdió una de sus extremidades y hoy clama por ayuda. Hemos conocido a Luis Arnoldo Gómez, un hombre de 50 años de edad, que hace 3 años específicamente tuvo un accidente en su pierna derecha, situación que se le complicó debido a que tuvo que ser amputada la misma, ya que él padece de diabetes. Esta enfermedad no le permitió que sanara la misma. Él desde la fecha para acá se ha quedado desempleado, no tiene ingresos fijos en este caso, por lo tanto él sale a las calles en busca de ayuda. Y en esta ocasión busca la ayuda de guatemaltecos para poder adquirir fondos, en este caso para poder pagar medicamentos, para pagar renta. Cuéntenos, Luis, situación complicada para usted, su vida cambió drásticamente luego de este accidente, ¿verdad? Sí, lastimosamente ya con la pierna ya no puedo, ya no conseguí nada de trabajo, y así mucho menos he estado buscando qué hacer para vender o salir a ver qué consigo en la calle. ¿Dónde vive usted, don Arnoldo? Ahorita estoy en una aldea que se llama Amberes, allá en Santa Rosa. ¿Tiene usted familia? No, vivo solo. ¿Vive solo? En este Sí. caso, ¿renta paga también? Sí, tengo mi casa ahí, hay que pagar luz, agua y la vivienda, la comida, ¿verdad? Él se desplaza por medio de una silla de ruedas y, como comentaba, es originario de Santa Rosa. Él todos los días viaja a diferentes puntos, en este caso en la zona 1, para lograr esta ayuda. Esta ayuda de guatemaltecos, una moneda que día con día le permite retornar a casa, poder comprar alimentos, poder recaudar, en este caso, para la cuota mensual de la vivienda donde vive, para pagar los gastos básicos. Si usted quisiera apoyarlo, puede comunicarse al número telefónico que hemos dejado en pantalla, o bien ubicarlo, ya que él se encuentra frecuentemente en la Sexta Avenida y 14 Calle en la zona 1.